¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los BRICS en la economía mundial con otro notable invitado, César Villalona, economista directamente desde Caracas. César Villalona, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge, por la invitación. Gracias por aceptarla. César, ¿dónde está el BRICS en la economía mundial? Y la pregunta en dos partes, ¿y dónde está la economía mundial? Bueno, el BRIC es el principal bloque económico del mundo, es superior a la Unión Europea, que es el otro gran bloque, digamos, económico, que también es un bloque político. El BRIC está integrado por 9 países, de los cuales 3 están entre las 10 economías más grandes del mundo, incluyendo a China, que es la segunda, después de Estados Unidos. Cuando decimos más grande, nos referimos a una variable importante, que es la producción de bienes y servicios. El país que tiene más producción en el mundo es Estados Unidos, el segundo es China. Y China es el mayor exportador, que es otra variable importante, pero es la economía 2, ya muy cerca de Estados Unidos, y está la India, que es la economía 5, que ya superó a Inglaterra, a Francia, a Italia hace rato. Y también está Brasil, que es la economía 10, y está Rusia, que es la número 11. Pero también vienen otras economías importantes, porque se integró al BRIC, Irán, que es la economía 19, Arabia Saudita, que es la 17, en términos de producción. Y también está Sudáfrica, que es la 33, 34, y está Etiopía y está Egipto. Son 9 países. Cuando nosotros sumamos la producción de los 9 países, nos da más o menos el 32% de la producción mundial. Y la Unión Europea tiene el 17% de la producción mundial. Solo China supera en producción a todos los países de la Unión Europea. Para explicarlo en orden, Estados Unidos tiene el 24% del Producto Interno Bruto Mundial. China tiene el 19%, es el segundo país. Y luego vienen Japón, Alemania y está la India muy cerca. Pero la Unión Europea en su conjunto tiene el 17%, de manera que China la supera. Y con sus aliados supera a Estados Unidos. De manera que estamos hablando de un grupo de países que tienen una producción superior a Estados Unidos y a la Unión Europea. Segundo, ahí está el país más exportador del mundo, que es China, con el 15%. El segundo es Estados Unidos y Alemania, que tienen el 10%. Es decir, la mayor potencia exportadora del mundo es China. Y si le sumamos ya el resto, las exportaciones superan a Estados Unidos, a Canadá, a Japón y se acercan a la Unión Europea. Además, estamos hablando de un bloque integrado por países que tienen, entre los cuales están potencias energéticas, como Arabia Saudita, que tiene la segunda reserva mundial de petróleo después de Venezuela; Irán, la segunda reserva mundial de gas después de Rusia. Rusia tiene la primera. También está Brasil, que es una potencia sobre todo agrícola, industrial y también energética. Son economías complementarias. Unas tienen un desarrollo en la producción industrial, como China, el mismo Brasil. Otras son más agrícolas, como por ejemplo Egipto, es un país más agrícola. Otras son potencias energéticas y potencia política, porque China es una potencia política, en la India también, y sobre todo Rusia, política militar. De manera que cuando uno agarra todas esas variables, estamos hablando de la mitad del territorio mundial, de la población, mundial, casi la mitad de la población mundial vive ahí, en esos países, y tienen casi el 40% del territorio. Estamos hablando de algo demasiado poderoso, supera por mucho a la Unión Europea. ¿Qué es lo que esperas que pueda pasar en la próxima reunión, en la próxima cumbre del BRICS, que es el mes que viene, en octubre, en Rusia, en donde por lo menos sabemos que fue invitado el presidente Nicolás Maduro de Venezuela, fue invitado el presidente de Turquía y también fue invitado el presidente Luis Arce de Bolivia? Bueno, esperamos primero la incorporación de más países al BRIC. En la reunión anterior, la del año pasado, se incorporaron 4 países. Se aprobó la incorporación de 5, pero entraron 4, que son Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes y Etiopía, que está en África. Y también Argentina, pero llegó el gobierno de Milei y Argentina no entró al BRIC. No salió, sino que no entró. Tenía que entrar en enero. Pero entraron 4. Ahora hay más de 100 países que quieren entrar al BRIC. Y de los que están invitados, Venezuela, Bolivia tienen ese interés, entre otros. Entonces yo creo que se podría aprobar su incorporación. Eso sería tremendo.
que si entra Venezuela tenemos la principal potencia mundial petrolera, en términos de reserva, no de producción, pero sí de reserva. Y un país poderoso a nivel de América Latina y de Sudamérica. Es un país importante en términos económicos, políticos, sociales. Lo otro que esperamos es que adopten un sistema de pago, porque hay un problema aquí. Estados Unidos todavía tiene la hegemonía del dólar. El dólar es la moneda que se usa en las transacciones mundiales, porque es el país que más produce. Un país impone su moneda, aprovecho para explicar esto de manera sencilla, impone su moneda a nivel mundial cuando controla la producción y el comercio. Por ejemplo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía la mitad de la producción del mundo. Si en el mundo se hacían 100 pares de zapatos, en Estados Unidos se hacían 50. Y de las exportaciones, 40. Un país con esa característica, que tiene toda esa producción, es el país al que hay que comprarle. Y por lo tanto se impone su moneda. Imaginémonos que Honduras tuviera la mitad de la producción del mundo, pues la moneda mundial fuera el lempira. O si fuera México, fuera el peso. Entonces así impuso Estados Unidos el dólar. Pero hoy Estados Unidos no tiene el 50% de la producción mundial. Cerró el siglo XX con el 31 y hoy está en 24. Y China cerró el siglo XX con el 3,7 y hoy tiene el 19. Y la India estaba muy lejos, era la economía 18 y es la quinta. Rusia era la economía 15, 16 cuando cerró el siglo XX y hoy está en el lugar 11. Brasil estaba lejos y es decir, hay todo un cambio, pero el dólar sigue siendo la moneda. En el 60% de las transacciones mundiales se están haciendo en dólar, ya no es el 90%, como cuando cerró el siglo XX. Hay un retroceso de Estados Unidos, pero se necesita una moneda alternativa. Yo creo que la creación de una moneda del BRIC, que es un tercer acuerdo que podrían tener, va a ser precedido de un segundo, que es la creación de un sistema de pago, para no depender de las transacciones del sistema de Estados Unidos, que le permite a ellos tener sanciones. Por ejemplo, Venezuela. Si Honduras le debe dinero a Venezuela, el Estado hondureño, y le quiere pagar, no puede hacerlo, porque está regido por el sistema SWIFT controlado por Estados Unidos. Hay un bloqueo. Entonces hay que crear un sistema propio y en eso está trabajando el BRI. En eso está trabajando Dilma Rousseff, que está presidiendo el Banco del BRI. El tercer acuerdo podría ser la moneda. No estoy seguro. Creo que todavía hay algunos países que dicen que no es el momento, que hay que seguir incorporando países y avanzar en el sistema de pago. Si llegan a esos dos acuerdos ya sería otro avance. En un año se amplía la membresía. Y creo que también van a llegar a algunos acuerdos políticos relacionados con la guerra en Ucrania, declaraciones a favor de unos acuerdos de paz, entre otras cosas. De manera que es una reunión que va a ser muy buena para los países, digamos, dependientes, para los pueblos del mundo en general, ¿verdad? Aunque no sea beneficioso para las potencias europeas, para Estados Unidos, que están en otra lógica, en una lógica más guerrerista. Estados Unidos está metido en este momento en 7 guerras, la está perdiendo las 7, pero son 7 donde está involucrado. China es un país que no está metido en conflicto, Rusia está en la guerra de Ucrania, forzada por Estados Unidos y Europa, que quisieron meter a Ucrania en la OTAN para poner base militar en su frontera, que golpearan Moscú en 7 minutos. Esa guerra la desató Europa y Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, y se la puso a Europa. Hay que buscarle solución a estos conflictos y yo creo que el BRI tiene un peso político, no solo económico, importantísimo. En el caso particular de Venezuela, el presidente Maduro, que acaba de ser reelecto, comentaba entonces de que ha sido sometido durante años ya Venezuela a 930 sanciones por parte de Estados Unidos y, como tú decías, dentro de esas sanciones está el no poder participar en este sistema de pagos y de compras que es el SWIFT. Por lo tanto, ni puede hacer compras ni puede hacer ventas porque está o bloqueado Venezuela o le bloquean las otras partes a donde está entonces haciendo la transacción. En caso, especulativa la pregunta, en caso de que sea entonces integrado Venezuela al BRICS, ¿eso le permitiría saltar o sortear ese obstáculo del SWIFT con Estados Unidos y en ese caso podría ser un momento culminante para romper ese bloqueo, ya que podría ser transacciones directamente con las monedas locales de cada uno de esos países integrantes del BRICS? Correcto. Lo primero es que podría hacer transacciones al margen de Estados Unidos con las naciones del BRIC,
que se van a ampliar, seguramente se van a ampliar. Lo otro es, si se da el paso a crear la moneda del BRIC, ahí ya sería un salto mucho más grande, porque había una competencia con el dólar y Venezuela y todos los demás países pueden adoptar esa moneda, aparte de la propia. Pero también el comercio bilateral con esos países en moneda de China o moneda de Rusia, eso puede hacerse con un sistema de pago nuevo. Venezuela puede vender en China y recibir pago en yuan, por ejemplo, o en una moneda del BRIC, si se crea el BRIC. Y luego, cuando hace transacciones con Brasil, pagar con la moneda china, por ejemplo. Si se meten en ese sistema, ya la moneda china se está utilizando en las transacciones en Asia, con los países de ASEAN, con el grupo de Shanghái. El comercio de China con Rusia se hace en la moneda china, también con la India. Incluso la moneda china se está utilizando en un comercio no muy grande, pero como un proyecto piloto con Japón y hasta con Canadá, con Brasil, con Argentina. Milei no lo ha desactivado, lo que se aprobó. Entonces Venezuela podría entrar en esa lógica, pero al margen del sistema de pago de Estados Unidos, porque ahí es donde está el problema. Por eso hay que dar el paso primero en el sistema de pago y luego en la moneda, o hacerlo simultáneo, ¿verdad? Y si se crea la moneda del BRIC, mucho mejor, porque se simplifica el comercio con esos países e incluso se podría hacer transacciones de Venezuela con otros países del mundo que no están en el BRIC con la moneda del BRIC, porque esa moneda sería adoptada como una moneda internacional. No tiene que pertenecer al BRIC un país para poder hacer negocio con la moneda del BRIC, como no tiene que estar integrado a China para poder hacer comercio con la moneda china. Solo que hoy está el problema del sistema de pago. Para Venezuela es muy importante. César, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con César Villalona sobre la economía mundial. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con César Villalona directamente desde Caracas. César, economista, estamos hablando sobre el BRICS y la economía mundial. César, los escépticos tienen cierta sospecha de la participación de Arabia Saudita en el grupo de los BRICS, porque la sospecha viene que tiene muy buenas relaciones con Occidente o con el norte, y de allí la sospecha es que podría ser el caballo de Troya. Yo creo que Arabia Saudita va a tener ahí una participación importante como potencia energética. El bloque del BRIC no necesariamente tiene que verse como enemigo de Europa, enemigo de Estados Unidos. Por ejemplo, la India es un país que tiene buenas relaciones con Estados Unidos, tiene buenas relaciones con Europa, está en algunos espacios incluso con Estados Unidos y con otros países de Asia, como Filipinas, etc. No tiene que tener un alineamiento político. Además, Arabia Saudita también tuvo su problema con Estados Unidos, porque Joe Biden, cuando visitó al país, hizo unas acusaciones fuertes y ellos dieron ese paso. Yo creo que lo que está viendo el gobierno de Arabia Saudita, como lo están viendo otros gobiernos, no necesariamente de izquierda, ¿verdad?, que pueden entrar al BRIC. Tampoco tenemos un gobierno de izquierda en Egipto, por ejemplo, ni en Emiratos Árabes. Es que el mundo en expansión es Asia y está muy conectado con Sudamérica. Es decir, hay un mundo decadente, que es la Unión Europea y Estados Unidos. Y hay un mundo en expansión que está en Asia, liderado por China, cuya economía creció durante 30 años 10%, hoy crece 5%, que es altísima tasa. La India, que es la economía que más crece del mundo, crece 6-7%. Y Rusia, que en medio de una guerra, su producción está creciendo.
y es una de las principales economías del mundo. Está casi entre las 10 primeras. Ese mundo es el que está creciendo. Cuando nosotros vemos la tendencia de la economía de este año, Estados Unidos va a crecer 1.2, Alemania estancado, Francia con tasa negativa, Italia estancado. Y cuando vemos a China, en medio de esta problemática internacional, va a crecer 5. Y Arabia Saudita, la India va a crecer 6. Y Rusia va a crecer más que Europa y Estados Unidos. Estados Unidos incluso ya está en un proceso casi de recesión y de aumento del desempleo y con un problema interno político. Entonces, por razones pragmáticas, cualquier país, incluso gobernado por la derecha, puede entender que esa incorporación a la alianza con Asia y con Sudamérica, digo Sudamérica porque también es una región muy importante del mundo, donde está la mayoría de los minerales, economías grandes como Brasil, Argentina, entre otros, y una región muy rica en recursos naturales. Esa relación que hay entre Asia y Sudamérica es dejar alarse de manera común. Lo que necesita China lo vende Brasil, lo que necesita Brasil lo vende China, lo vende Rusia. Bien, entonces un país gobernado por un partido de derecha puede entender que hay que engarzarse en el mundo en expansión de manera pragmática, ¿verdad? Porque si siguen atados al mundo decadente, entonces va a venir una problemática. Lo voy a explicar con un ejemplo. Si llega un momento donde China tiene el 22% del PIB mundial y Estados Unidos el 22%, porque Estados Unidos pierde terreno y China gana terreno, la moneda china se va a imponer sobre la de Estados Unidos, porque no se le puede permitir al país que no tiene la mayor producción ni exporta más que sea el que imponga la moneda. Eso no responde a las leyes económicas. La moneda china le quitaría espacio a Estados Unidos y puede llegar un momento donde el dólar sea desplazado. ¿En qué tiempo? No sabemos. Eso se puede llevar 10, 15 años o menos tiempo. No por el BRI, sino solo por China. Imagínate si es una moneda del BRI, eso se acelera. Para Estados Unidos, ¿qué significa eso? Que le digan que su moneda no es la moneda mundial. Significa que no puede seguir emitiendo dólares para financiar el déficit fiscal, porque la economía de Estados Unidos tiene un funcionamiento que no es complicado. Presentan un presupuesto con un faltante de 700.000 millones de dólares. La Reserva Federal emite los dólares, los emiten, se lo pasan al gobierno, el gobierno paga salario, funciona, y la gente con su salario compra en Estados Unidos, el dinero va a los comercios, va a la banca y la banca se lo presta a los importadores. Los importadores tienen el dólar para el exterior y compran. Estados Unidos compra en el mundo con una moneda que emite, porque el mundo la acepta. Eso no lo puede hacer México. México no puede imprimir pesos para comprar fuera de su territorio. No lo puede hacer Guatemala. Estados Unidos se da el lujo de emitir dinero y comprar en el mundo. Puede vivir sin producir, solo importando. Entonces, eso no tiene respaldo. Si la moneda se la sustituyen, no puede seguir emitiendo. Si lo hace, el dólar no sale de su territorio. Y esa emisión genera un proceso inflacionario interno. Entonces, tiene que detener la emisión y reducir las importaciones. Y cuando las reduzca, su economía se achica, porque ellos son importadores de maquinaria, de materia prima y de una enorme cantidad de bienes de consumo. Es el país más importador del mundo. Entonces, le viene un golpe económico, la economía se achica, cae la producción, aumenta el desempleo, caen los ingresos fiscales y no pueden mantener 800 bases militares. Ese es el riesgo del cambio de moneda. Y los países atados a Estados Unidos, que es una economía que entraría en una profunda crisis, son arrastradas. Por ejemplo, México. ¿A qué país le vende más? A Estados Unidos. El turismo, ¿de dónde llega? De Estados Unidos. La inversión extranjera de Estados Unidos. El Caribe, países como República Dominicana, ¿dónde venden? Estados Unidos. De ahí llegan las remesas, la inversión extranjera, los préstamos, los turistas, todo. Entonces hay que romper esa dependencia y diversificar las relaciones internacionales. Por lo tanto, un gobierno de derecha puede ante ese escenario decir me voy zafando de Estados Unidos. No es romper, sino diversificar sus relaciones. No es entrar en una confrontación política, sino engarzarse en el mundo en expansión. Eso sería lo lógico. Si yo fuera un presidente de un país y fuera de derecha, no tendría una visión ideológica sobre esto, sino la necesidad de que la economía de mi país no perezca o no entre en una crisis ante el desplazamiento de Estados Unidos y de Europa, que ya está desplazada. Ahora, el desplazamiento no está consumado. Hay una tendencia al desplazamiento de Estados Unidos como primera potencia económica, política y militar. Todavía no está dado. Estados Unidos está combatiendo, por eso está en 7 guerras, para impedirlo. Pero si es desplazado, entonces
los países más dependientes de ese mercado y de las inversiones de Estados Unidos y de todo, de las remesas del turismo, son los que van a sufrir más. Arabia Saudita lo sabe. Y tenía una gran dependencia por el lado del petróleo, que por cierto Estados Unidos ha logrado cierta autosuficiencia con el petróleo de esquisto, que eso es artificial, ¿verdad? No es el petróleo convencional. ¿Y cuáles son las economías que crecen? La India, Rusia. Metámonos aquí, las rutas de la seda, por ejemplo, ese proyecto enorme de inversión en infraestructura que va de la India, China, Rusia y que iba a llegar a Alemania e Italia. La guerra de Ucrania lo detuvo, por eso no llegó a Europa, porque el fondo de la guerra de Ucrania fue que Estados Unidos vio que Alemania se iba a integrar a Rusia y a Asia, y ya Italia en el 19 había aprobado el Parlamento entrar en la ruta de la seda, es decir, que las inversiones chinas en infraestructura llegaran hasta Europa, y Alemania ya estaba hablando con Rusia para comerciar con una moneda propia. Ya lo habían hablado Merkel y Putin. Estados Unidos, al imponer la guerra, desatarla, porque ellos las imponen, porque la respuesta que dio Rusia fue forzada. Enemistan, generan una enemistad entre Europa y Rusia, y por lo tanto la ruta de la seda no llega ahí. Todo eso es lo que está en juego. Entonces, los países africanos, los países asiáticos saben que no es Europa donde se van a salvar. Incluso las grandes burguesías de Europa, alemana, francesa, italianos, saben que su salvación pasa por integrarse a Asia, no a Estados Unidos. Lo que pasa es que no pudieron impedir la guerra. Se demostraron como países impotentes, gobiernos impotentes. Le están comprando armas a Estados Unidos, energía cara, cuando antes tenían energía barata de Rusia y un mercado de exportación enorme en China, en la India, Alemania, que es la tercera potencia exportadora, podría exportar de todo a esos países. Hoy está en guerra con Rusia porque la OTAN está metida en el conflicto y el gasoducto no funcionó, el del Báltico. Entonces, esto es lo que está en juego. Por lo tanto, yo veo lo de Arabia Saudita, excúsame que me expandí en la respuesta, como algo muy pragmático y de otros países, y se van a sumar más países, donde no necesariamente hay gobierno de izquierda, sino por una recomposición mundial. El rasgo principal del contexto mundial para mí es que hay una crisis de hegemonía que se expresa en la tendencia al desplazamiento de Estados Unidos como primera potencia y la configuración de un mundo multipolar que ya es una realidad. Estados Unidos no impone las decisiones en el mundo. Justamente, César, ahí viene mi pregunta y ya con esto terminamos. Tú decías que Estados Unidos está combatiendo. Está combatiendo también en lo que, por ejemplo, el expresidente Rafael Correa analiza que nuestra región de América Latina es un territorio en disputa, dice él, en disputa entre lo que es la doctrina Monroe de 200 años de América para los americanos y la presencia ahora de China, Rusia, eventualmente Irán. Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados viendo que de alguna forma este mundo unipolar se está diluyendo y el mundo multipolar avance a gran velocidad. Por ejemplo, estamos viendo de que Milei pasa a ser no sé cómo llamarlo, un socio o un allegado muy cercano, que el tema de Boric, que tenemos que de todas formas Bolsonaro en Brasil sigue haciendo ruido, que quieren tumbar a Petro en Colombia, de que lo mismo sucede en México, y está haciendo presión para que cada vez que surja un gobierno de corte progresista, lo vimos en la última elección de Venezuela, hace lo posible y lo imposible para que no avance la posible influencia entonces de ese mundo multipolar. ¿Qué puedes anticipar que van a ser los próximos pasos para que por lo menos pueda enlentecer este avance del grupo de los BRICS o de este nuevo mundo multipolar? Bueno, en Estados Unidos hay dos grupos de poder que tienen políticas distintas. El grupo que está gobernando tiene una política más agresiva hacia el exterior. Ellos necesitan, si continúan los demócratas, van a intentar socavar el gobierno de Bolivia, el gobierno de Colombia. Ese es su trabajo, lo han venido haciendo. Aquí tuvimos un ciclo de avance de la izquierda, luego tuvimos un ciclo recesivo. Estados Unidos con Obama dio golpe en Honduras, a Zelaya,
derrocó a Lugo en Paraguay, derrocó a Dilma en Brasil, metieron preso a Lula, crearon toda una problemática en Venezuela, una problemática en Argentina. Y llegó un momento donde la derecha retomó los gobiernos, incluyendo lo que pasó en Ecuador, que fue un giro que hizo Lenín Moreno. Pero el PT volvió, Cristina volvió, ahora está Milei, pero hubo un retorno, el MAS volvió en Bolivia, ahora está Petro, está López Obrador, el Frente Amplio puede volver en Uruguay, es decir, hay una recomposición permanente. Yo creo que la izquierda está bien en este momento. Las fuerzas de izquierda y progresista están en Brasil, Colombia, Venezuela, 3 países clave, están en Bolivia, y lo de México es importantísimo, y en Centroamérica, donde está el Partido Libre gobernando después del golpe que le dieron a Zelaya, y están los sandinistas. Es decir, hay una disputa, pero Estados Unidos no le está saliendo muy bien. Le sale bien en un lado y le sale mal en otro. Ellos siempre tienen planes, ¿verdad? También la invasión a Irak y a Afganistán tenía como propósito controlar todo el Medio Oriente, el este y el sudeste asiático, y el Medio Oriente en general. Pero perdieron en Irak, perdieron en Afganistán, hoy están combatiendo en Libia, no se sabe si van a ganar, siguen combatiendo en Siria, en Yemen están perdiendo, tiene la guerra de Ucrania que la van a perder posiblemente, esto no pase de este año, no sabemos, pero es muy difícil que le puedan ganar a Rusia. Están en Níger, están en Somalia, están en Palestina, pero cuando uno ve los escenarios y sus estrategias, algunas veces algunas cosas le salen bien y otras no le salen bien. Y lo concreto es que China sigue avanzando y las fuerzas progresistas siguen avanzando. Están gobernando en muchos países. De manera que esa política agresiva va a continuar con los demócratas. Si gana Trump, esa política agresiva internacional no la van a bajar, pero le van a poner un énfasis a la reactivación de la economía interna. Esta es la diferencia. César Villalona, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Jorge.